tu Biblia, 1 Corintios capítulo 5, entonces, entre los versículos 1 al 13, y yo te invito allí donde estás, que podamos leerlo, todo el capítulo completo, darle lectura a la palabra del Señor. ¿Puede ser, hermanos? Allí donde estás, entonces, todos juntos proclamamos, leemos a una voz la palabra del Señor. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, así que celebremos no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por cartas, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Henos aquí, este grupo de tus hijos, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Permítenos inclinar nuestro corazón y estar atentos a lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Padre, para eso necesitamos la obra de tu Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento. Tu palabra, que es verdad, puede santificar nuestra vida. Tu palabra, Señor, fortalece nuestra débil fe. Permítanos, Señor, ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, por medio de tu palabra, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Corrigiéndonos unos a otros desde la iglesia. La semana pasada, o no la semana pasada, el sermón anterior de Corintio, era la primera parte de esta serie, yo así se los planteé, porque estaba relacionado con corregirnos unos a otros, pero desde el liderazgo. ¿Se acuerdan? Eso fue lo último que estuvimos viendo. Pero ahora todo este capítulo también habla acerca de corrección unos a otros, pero ya no desde el liderazgo, sino que desde la iglesia misma. La misma iglesia actuando para corregirnos unos a otros. Y yo te invito, hermano, que podamos tener eso en mente cuando iniciamos el estudio de esta exposición bíblica. Cuando hablamos de la iglesia, vale siempre preguntarnos, y yo te pregunto a ti, si tú tuvieras que en una prueba hoy día y te sale la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué respondes?
¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la iglesia? Y tú tienes que responder. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, obviamente que estas preguntas no tienen una sola respuesta. Y en realidad, además, si nos preguntamos cuál es la función de la iglesia, vamos añadiendo más información porque son múltiples. Sin embargo, muchas personas te pueden dar su opinión de lo que es la iglesia. Para algunas, y según la tradición popular, podríamos decir que la iglesia es un lugar donde las personas van a reunirse y se reúnen periódicamente, ¿verdad? Con fines y hábitos religiosos para desarrollar aquello. Un conjunto de personas o una organización, podríamos llamar, que están reunidas en función de una liturgia. Eso podría, de manera popular, se podría conocer lo que es la iglesia. Pero en términos simples, hermanos, la iglesia es un lugar donde nos reunimos los creyentes a alabar, a adorar, a reconocer a nuestro buen Dios, a animarnos y compartir juntos del Evangelio. Es la iglesia que está llamada a hacer testimonio afuera de quién es Dios. La Biblia nos indica claramente, hermanos, entonces que la iglesia no está relacionada con un lugar, como hablábamos en un principio, sino que con personas. Las personas somos la iglesia del Señor. Y la iglesia, hermano, de Corinto, que es la iglesia que estamos viendo durante estas exposiciones, había olvidado la función fundamental de la iglesia. Ellos comenzaron, la iglesia de Corinto comenzó a correr con colores propios, dejando de lado y en último lugar la gloria de Dios. Ellos dejaron en último lugar el testimonio de Cristo y comenzaron a actuar bajo sus propias opiniones, bajo sus propios pensamientos, muchos de ellos con buenas intenciones, pero alejados de las enseñanzas apostólicas. Por eso el apóstol Pablo viene y les habla, porque y en particular lo que vamos a ver ahora, todo esto de que ellos comenzaron a correr con colores propios se vio reflejado en este caso que está aquí en el capítulo 5, que es conocido, ¿verdad? Este caso que es paradigmático, por supuesto, y tiene que ver con inmoralidad sexual en la iglesia, y la iglesia lo permitió, y la iglesia poco hizo al respecto. Por eso el apóstol Pablo les tiene que hablar acá en todo este capítulo y les exhorta y les hace ver las implicancias de sus actos y les llama a la iglesia a que consideren lo que están haciendo. Ya que, hermanos, escúchame, el proceder individual de cada uno que somos parte de la iglesia, nuestro proceder individual, pero también nuestro proceder grupal, afecta, primero que todo, la gloria de Dios, pero también afecta la edificación de la iglesia. Lo que tú haces de manera particular, individualmente, y lo que hacemos de manera grupal, repito, afecta la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Por lo tanto, podemos nosotros aprovechar y proveernos de herramientas con esta enseñanza, herramientas que sean útiles para volver a recordar y reconocer cuál es nuestro objetivo como iglesia Jerusalén Monteverde. Porque, hermanos, este capítulo en particular nos entrega unos parámetros de acción y de cuál debe ser nuestro proceder relacionado con la instrucción bíblica para con nuestros hermanos. Hermanos queridos, corrigiéndonos unos a otros desde la iglesia. Y el hilo de pensamiento para el día de hoy, ese es el tema, el tema central, y yo te invito a que lo puedas poner en tu mente. Mira, la iglesia tiene la autoridad, mira por favor las palabras, la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo entre sus miembros. La responsabilidad, pero la autoridad de reflejarnos el carácter de Cristo unos a otros.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos, hermanos? Porque en definitiva lo que la iglesia está haciendo o por qué la iglesia ha sido llamada es para devolverle el honor a Dios a través de Cristo. Devolver el honor que Él merece. ¿Y cómo la iglesia lo puede hacer? En primer lugar, corrigiendo el pecado entre sus miembros. Corrigiendo el pecado entre sus miembros. Y entre los versículos 1 al 5, les invito a que podamos estacionarnos para ver esto que está acá. Solamente como recordatorio, hermanos, recuerda que una de las funciones del liderazgo, y lo vimos, estaba en el capítulo anterior, capítulo 4, entre los versículos 14 o 13 en adelante, 14 en adelante, estuvimos viendo un poquito acerca de que una de las funciones del liderazgo es corregir el pecado de la iglesia y llevarla hacia el centro que es Cristo. Bueno, ¿y cómo lo hace el liderazgo? Por supuesto, amonestándonos en amor. Bueno, y por favor yo les invito a que puedan ir allá solamente para recordarnos, hermanos, esto. Recordarnos ahí en el capítulo 4, por favor. Solo a modo de recordatorio, porque está vinculado, por eso para mí es importante. En el capítulo 4, versículos 14, no escribo para avergonzaros, no lo estoy escribiendo a ustedes para avergonzarles, sino para amonestarlos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Eso era lo que Pablo tenía en el corazón, y en el versículo 16 dice, por tanto os ruego que me imiten. ¿Se acuerdan? Vimos eso. Entonces, yo no le estoy escribiendo todas estas cosas para ustedes se avergüencen, sino para poner el evangelio en su mente e imítenme. Y para eso los acompaña en este proceso a ellos y les envía a Timoteo. ¿Se acuerdan? Para que Timoteo les explique, les muestre cuál es la enseñanza y cómo Pablo vive. Entonces, para que ellos tengan una referencia ahí con ellos para poder vivir como es digno del Señor. Y obviamente que cuando eso no surgía efecto, finalmente Pablo decía, si esto no surge efecto, hay que disciplinar al que es rebelde. Y lo vimos allá en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ellos estaban llenos de palabras, de filosofía en la iglesia de Corinto, pero dice, esto no es lo central. Versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Voy a ir con ustedes a corregir esto, si a esto no surge efecto. Y desde el liderazgo entonces tiene esa función. Ahora bien, Pablo cambia inmediatamente, y mira por favor, capítulo 5, por favor, mira cómo cambia el tema, y ahora se dirige a la iglesia. Se oye, de cierto, o sea, es verdad, y se oye que hay entre vosotros fornicación. Y Pablo les dice, esto se oye, hermano. En el 1:11 vimos que Pablo había sido informado por la familia de Cloé, ¿te acuerdas, no? Ellos habían ido y lo habían visitado y le habían dicho lo que estaba sucediendo en la iglesia, y esto era sabido, hermano. Algo estaba sucediendo en la iglesia distinta a la enseñanza de Cristo, distinto a la enseñanza de los apóstoles. Y el caso que acá se presenta es llamativo por su tenor, pero también, hermano, por el tratamiento que tiene. Hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. El caso era grave, ¿no? Esto es lo que estaba sucediendo. Fornicación. Hermano, fornicación es el pecado sexual. En realidad, hermano, la fornicación es cualquier tipo de desorden sexual, y en este caso era tan grave que aún era malo visto desde los gentiles. Era malo. Y aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene, ahí está la connotación sexual, tiene la mujer de su padre. Hablamos de incesto. Y es muy probable, hermano, que la relación se daba entre un hombre y su madrastra. Bueno, acto que incluso, como yo les decía, no era bien visto por los gentiles. Pero eso estaba sucediendo en la iglesia. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos.
y vosotros estáis envanecidos. Ellos estaban envanecidos, hermanos. Ellos estaban, con una mejor traducción, estaban orgullosos, estaban engreídos. Al parecer, ese era el estilo de vida que ellos llevaban. Ya el Pablo había hablado de este estilo de vida anteriormente, centrado en sí mismo. Capítulo 1, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ellos vivían con orgullo, vivían jactanciosos, envanecidos, engreídos. En el capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Se acuerdan? Habían dejado de lado, estaban pensando más allá de la enseñanza bíblica, y Pablo le dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Te das cuenta? Personas totalmente orgullosas dentro de la iglesia, y estaban envanecidas, estaban engreídas respecto a lo que estaba sucediendo. Y hermano, por favor, este era el real problema que aquí Pablo quiere enfatizar. El real problema y el de fondo no es solamente el problema sexual que está ahí. El gran problema era la reacción de la iglesia ante ese pecado. Ellos estaban envanecidos, la actitud centrada en sí mismos. Ellos estaban totalmente indiferentes de lo que sucedía en el resto. ¿Se dan cuenta de lo que estaban llegando a los corintios? Eso era propio de sus vidas pasadas y no de esta nueva vida que ellos tenían en Cristo. Hermanos, el pecado de fornicación aquí entre un hombre y la mujer del padre era un pecado grave, era un pecado que era visible y que no había arrepentimiento. Por favor, ese era el tenor de este pecado. Era visible, todos sabían, se oye, dice Pablo, ¿cierto? Se sabe esto, es grave, ni aún se nombra entre los gentiles, y no había arrepentimiento. Estaba llevándose a cabo. Un pecado, hermano, que había sido consumado y que atentaba contra la santidad de Dios. Y ellos nada hicieron. Ellos lo miraron y lo dejaron pasar. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, esta situación, este pecado no tenía que haberles sido indiferentes, sino haberles provocado mucha tristeza, mucho lamento. Les tendría que haber provocado una angustia al ver a su hermano, a uno de ellos, metido en este tema. ¿No tendrían que haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero un lamento no solamente una angustia personal, sino que un lamento que tenía que llevar a una acción. Hermano, el lamento, la angustia por lo que los hermanos, o por lo que este hermano estaba viviendo, por el pecado que estaba metido, los tenía que haber llevado a buscar la forma de quitar el pecado del medio de la iglesia. Pero para lograr esto, el pecado no podía ni debía serles indiferente. El pecado, hermano, está vinculado a personas. Y esta persona, al parecer, era miembro de la iglesia. No se habla nada más de la mujer. No se habla nada más de la mujer. Por eso no le doy el énfasis a la mujer. Es probable que la mujer no haya sido parte de la iglesia. Pero esta persona sí. El pecado se lamenta, hermano. Escúchame, iglesia, UCB Monteverde. El pecado se lamenta, duele, pero se quita de en medio de la iglesia. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hizo. Hermanos, Pablo con su autoridad, ¿se te das cuenta? Yo ya he juzgado. Él muestra la autoridad que tiene frente a ellos.
y muestra cómo va a mostrar de aquí en adelante cómo tiene que ser el proceder de la iglesia en estos casos. Si bien es cierto, hermano Pablo no estaba presente porque le escribe una carta, no estaba con ellos. Sin embargo, él estaba presente en espíritu. Yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y hermano, esto no es una afirmación de buena crianza, podemos decir, o algo místico, no, hermanos. Él de verdad estaba allí con ellos. La enseñanza de Pablo estaba allí, presente con ellos. Él les había escrito y les había dicho, Dios mismo comunicándolo, cómo tenía que ser su proceder. Pablo les dice, yo ya estoy con ustedes, esta es la enseñanza, en el Espíritu estamos juntos. Pablo tenía claro y ahora ellos, la iglesia, debía actuar de acuerdo a la enseñanza apostólica. ¿Qué se hace en estos casos, hermanos? ¿Qué se hace cuando hay un pecado grave en la iglesia? ¿Qué se hace cuando hay un pecado que es visible? ¿Qué se hace cuando no hay arrepentimiento? ¿Sabes? Como Pablo le va a explicar y les dice, porque hermanos, la arrogancia, el centrarse en sí mismo, ignorar la enseñanza bíblica, trae consigo no solo un problema individual, sino un terrible problema de pecado para la iglesia. Obviar el pecado en medio de la iglesia tiene consecuencias terribles para el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenían que hacer entonces? Versículo 4. Mira, por favor. Pablo les dice, estas son las instrucciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿La iglesia qué tenía que hacer? Lo primero, reunirse. ¿Era un tema que era de incumbencia de la iglesia? Por supuesto, tienen que reunirse, tratar el asunto y deben llegar a una conclusión. Esa es la forma de tratar con el pecado. ¿Me escuchaste, hermano? Eso es lo que Pablo está mostrando acá. La iglesia cuando se reúne, inmediatamente, ¿qué es lo que posee? La autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchaste? La iglesia reunida tiene la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo para dirimir, para concluir. Y Pablo les da la instrucción lo que tienen que hacer. Este hombre que está en pecado, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué tenía que hacer la iglesia con este hombre? Entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando uno lo lee, no puede no llamar la atención, ¿verdad? ¿Qué significa que la iglesia entregue a alguien a Satanás para destrucción de la carne? Por supuesto, hermano, no es algo literal. Bueno, no es algo literal, sino que es una figura que indica quitarlo de en medio de la comunión de la iglesia, comenzar a tratarlo como un gentil y publicano, y quitarlo de la comunión de la iglesia y enviarlo, por supuesto, a la esfera donde está Satanás, que no es la iglesia, que es el mundo. Lo que se está buscando, hermano, es que su carnalidad, la carnalidad de este hermano, porque están actuando por la carne, ¿no? ¿Verdad? El que está en pecado, porque ha sido impulsado por la carne a este pecado, esa carnalidad se vea en conflicto y esta persona lo considere lo que ha perdido por sus actos de carnalidad, porque ha perdido la comunión con Cristo, ha perdido la comunión con la iglesia, por seguir los deseos de la carne, y vuelva a la comunión en el Espíritu con sus hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es el fin? Ahí está, en versículo 5 al final. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor.
Si el hermano vuelve a la comunión, por supuesto quiere decir que era hermano. Entonces significa que es parte de la iglesia y que va a estar en presencia de nuestro Señor en aquel día. Si él no vuelve, significa muy probablemente que nunca fue parte de la iglesia. Hermanos queridos, la iglesia debe identificar el pecado que está en medio de ella. La iglesia debe hacer esto. Nosotros, Iglesia UCB Monteverde, debemos siempre identificar el pecado que está en medio nuestro. ¿Y qué se hace con el pecado? El pecado se denuncia, el pecado se lamenta, pero el pecado también se trata. Hermanos, la iglesia no debe envanecerse. No debe estar orgullosos, ignorar lo que está sucediendo en medio nuestro. El pecado de los hermanos no se ignora. El pecado de nuestros hermanos debe dolernos, pero debe llevarnos a tratar con él. Y la iglesia tiene la autoridad dada por Jesucristo para dirimir, para juzgar en el nombre y en el poder del Señor. Y hermano, escúchame. Otra vez, quiero recalcar esto. ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo se reúne la iglesia? No cualquier pecado, pues, hermano. Bueno, porque partiendo logísticamente sería inviable. Tendríamos que hacer fila, ¿verdad? No, para los temas particulares ya Pablo dio anteriormente cómo esto se va, cómo se aborda con cada uno, de manera personal, y se va acompañando a cada uno en eso. Pero cuando el pecado es visible, se sabe, todos lo saben, cuando la iglesia sabe lo que está sucediendo, si el pecado es grave, como en el caso acá de los Corintios, o otro. Pero sobre todo, escúchame, cuando no hay arrepentimiento, cuando después de haber ido y hablado, haber amonestado, no hay arrepentimiento, entonces la iglesia tiene la autoridad dada por el Señor Jesucristo de reunirse y sacar a aquella persona de la membresía de la iglesia y tenerle como un gentil, como un publicano, tenerle como un no creyente. ¿Me explico, hermano? Ahora bien, el fin de esto, como lo vimos acá al final, allí en el versículo 5 al final, no es castigo. ¿Estamos de acuerdo? No es castigar a las personas, sino que la carnalidad de esa persona sea destruida y vuelva al lugar donde pertenece, a vivir en el Espíritu, a la comunión con Dios, a la comunión con sus hermanos. Para que ya viva no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. La palabra de Dios, inspirada, movida por el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tenemos la autoridad del Señor y el deber de actuar en esos momentos. La responsabilidad, entonces, no hacer vista gorda, sino que ir en amor, porque esto estamos hablando, buscar el amor, el bienestar del hermano. Y el bienestar supremo para un hermano, ¿cuál es? Que vuelva a adorar a Dios. Que siga el señorío de Cristo. Que sea Cristo a quien refleje. Ese es el bienestar supremo que nosotros podemos querer para algún hermano. Como yo les decía, hermanos, pecados que sean sabidos, graves y sin arrepentimiento. Y no son solo de carácter sexual, hermanos, sino que cada vez que el creyente, escúchame, ¿cómo ponderarlo? Cada vez que el creyente deja de dar testimonio a la iglesia de su profesión de fe, cada vez que cuando vemos que alguien deja de ser un fiel representante de Cristo de manera constante, que practica esto, y que pese a los llamados al arrepentimiento no hay respuesta, no hay reacción, entonces cuando la iglesia tiene la autoridad de reunirse y discutir si lo seguimos llamando hermano o si ya no podemos confiar en la profesión de fe de él. Escúchame, hermano, todos los que están acá, en nuestra iglesia, la práctica de la disciplina eclesiástica es con ellos que voluntariamente se han unido a la membresía de la iglesia.
aquellos que formalmente han sido reconocidos como creyentes por la membresía. Y el fin de esta práctica, como yo les decía, siempre no es condenatoria. Porque tiene la bondad, hermanos, de traerte de vuelta a la adoración al Señor. En Mateo 18, para que profundicemos un poquito, y solo como un ejemplo, pero el Señor Jesucristo ya había hablado de esto anteriormente, ¿cierto? Entre los versículos 17 al 20, el Señor Jesucristo dio los parámetros. Y mira, por favor, porque lo que quiero enfatizar es la autoridad que tiene la Iglesia. Este es el tercer paso, ¿verdad? En la amonestación mutua. Cuando ya pasa a la Iglesia, entonces, si no los oyere a ellos, a los testigos, a los dos testigos, ¿te acuerdas que se va con uno, después se va con testigos? Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo mismo que Pablo está diciendo acá. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tiene la connotación y el contexto tiene que hablar con los que son parte de la iglesia y los que no son parte de la iglesia. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando se reúne la iglesia, porque ese es el contexto, no nos vayamos, este es el contexto, cuando se pusieron de acuerdo la iglesia, de acuerdo al tema de la disciplina, de la excomunión, de la excomulgación, ese es el tema. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando 2 o 3 se reúnen, uno utiliza este versículo para cualquier cosa, hermano, para la reunión, ya hermano, somos 2 o 3, cantemos al Señor, tenemos un culto. Hermano, este versículo está utilizado para la disciplina bíblica. Cuando 2 o 3, cuando la iglesia se reúne, Jesucristo está en medio. La autoridad y el poder de Jesucristo en la iglesia. Por tanto, hermano, las preguntas que te quiero hacer, ¿estás atento a lo que está sucediendo con tus hermanos? A veces puede que nosotros estemos súper engreídos con nosotros mismos, centrados en lo que estamos viviendo. Y no sabemos lo que pasa con los hermanos. Hermano, este contexto de pandemia lamentablemente favorece eso. Favorece mucho eso, de centrarnos en nosotros mismos y despreocuparnos de lo que está sucediendo con el hermano. Por eso es tan importante, de manera particular, intencionar nuestro actuar, nuestro contacto con los hermanos, porque nos supervisamos mutuamente. Por eso es tan importante los grupos pequeños, hermanos, para estar identificando cómo estamos mutuamente. Por eso son tan importantes reunirnos y si tenemos la posibilidad de estar esencialmente, estar acá, porque nos compartimos unos a otros y sabemos lo que está intencionándolo, por hermano. Saber conversar, saber cómo está nuestro hermano, porque queremos lo mejor para nuestro hermano, no porque haya una cacería de brujas, no. Queremos lo mejor para nuestro hermano. La pregunta es, te la hago a ti. ¿Estás dispuesto a seguir el mandato del Señor que busca su honra y que busca el bienestar de los hermanos a través de la disciplina bíblica? ¿Estás dispuesto a seguir esto? Te tengo que decir que es una ordenanza del Señor. La iglesia, hermano, tiene la autoridad y la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo entre sus miembros. De la primera forma, corrigiendo el pecado entre sus miembros. Hay que corregir el pecado, pero además viviendo de acuerdo a quienes son en Cristo, viviendo de acuerdo a lo que son. La iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de reflejar a Cristo. ¿Y cómo va a reflejar a Cristo? Viviendo de acuerdo a quienes somos en Cristo. Versículos 6 al 8, por favor. Mira, anda allá. Y concéntrate en algunas cositas importantes que quiero compartir contigo. El apóstol Pablo les dice algo enseguida. Mira lo que les dice. No es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La soberbia, hermano, nunca es buena.
el engreimiento, la jactancia, desconocer las enseñanzas apostólicas, que es lo que ellos estaban haciendo, la iglesia de Corintios, no es bueno. No actuar ante el pecado de los hermanos no es bueno. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Otro versículo que muchas veces se utiliza para distintas cosas. Pero por favor pongámoslo en el contexto de lo que está siendo utilizado. La levadura tiene un efecto de fermentación en la masa, ¿no? Y la afecta transmitiéndole a toda la masa esa fermentación. Así, hermano, escúchame por favor, de esta misma forma, el pecado, por pequeño que sea, afecta a toda la iglesia. Y no es bueno no hacer nada. Eso es lo que está hablando acá. El pecado, que es la representación que está acá, con la levadura, cuando entra en la masa, cuando entra en la iglesia, la afecta completamente. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Versículo 7. Porque primero estaba la exhortación y ahora viene la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. El pecado, hermano, que corrompe el estado de las personas, de los creyentes, tiene un efecto devastador personalmente, pero para la iglesia también. El pecado sí siempre y comúnmente parece dulce en un principio, ¿no? Pero su fin es muy amargo. Y Pablo indica que debe limpiarse de esta levadura, sacar a porque le está hablando del hermano, ¿cierto? Que tenían que sacarlo del medio. Eso es lo que está diciendo, saquen a esta levadura, saquen el pecado que está en ellos. Ahora, pero lo hace un poquito más amplio, involucrando a toda la iglesia. Para que sean esa masa nueva. Hermano, limpiar el pecado de la iglesia es aprovechar el estado que Dios le ha dado al creyente. Ser una masa sin levadura, una nueva criatura en Cristo. Y el pecado puede comenzar a corromper lo que ya somos. Por lo tanto, quítenlo de en medio de la iglesia. Me encanta la segunda parte del versículo 7, hermano. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Es posible limpiar del pecado? Pablo recuerda, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por la iglesia. Y esta es la certeza, ¿no? Esta es la certeza inmediatamente. La demanda, límpiense, pero recuerden, esta es la certeza que ustedes tienen. Cristo murió por ustedes. Por eso pueden limpiarse. Así como Israel tenían la Pascua en conmemoración de la liberación de Egipto, ¿se acuerdan o no? Porque esta es la figura que está utilizando. Cristo es nuestra Pascua, es la Pascua de la iglesia. Y Él liberó a la iglesia del dominio del pecado. Por tanto, pueden limpiarse. La iglesia puede ser limpia porque Cristo ya murió por la iglesia. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia, hermano. La iglesia puede limpiarse, puede ser limpia. Pero es que me cuesta tanto, pero es que es tan difícil, podrían decir ellos. Pablo le dice, pero es que no se trata de lo que ustedes piensen, se trata de lo que Cristo hizo por ustedes. Cristo es nuestra Pascua. De Él viene la liberación del pecado. Los de Corintios les dice, ustedes ya fueron transformados en nueva masa. Aprecien entonces este estado que Cristo les dio. Aprecienlo quienes son en Cristo, y no solamente aprecienlo, sino que mira el versículo 8, lo que viene después. ¿Cómo se aprecia esta nueva criatura, esta nueva transformación, esta nueva masa? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Hermanos, la fiesta de la Pascua se celebraba bajo condiciones muy solemnes, ¿verdad? Era muy solemne todo. Pero ¿saben lo que daba paso la Pascua?
a la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días. ¿Y por qué era sin levadura? Precisamente porque recordaba la liberación. Esa liberación que habían tenido de Egipto, de la esclavitud, se representaba en estos 7 días, en donde ellos comían panes, en donde realmente lo que se decían a otros, somos libres, y lo celebraban. Somos libres, y lo recordaban unos a otros, somos libres. Bueno, Pablo anima a los de Corinto, bajo otro contexto, porque es la iglesia, pero tomando este ejemplo que es de Israel, que vivan celebrando a Cristo, que vivan celebrando esta posibilidad de haber sido rescatados, de haber sido limpiados del pecado. Y les dice, vivan una fiesta con esto, vívanlo contentos, recuerden que Cristo los limpió, Cristo los rescató. No se empeñen en vivir corrompiéndose nuevamente con aquello, con la malicia, con la maldad, con esa levadura que viene. No, sáquenla de sus vidas, porque precisamente de ellas fueron liberados. Vivan sin ninguna clase de iniquidad, porque Cristo los liberó. Por eso le dice al final, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Consideren la redención que han tenido en Cristo, consideren la justificación que tienen en Cristo, consideren la santificación que el Señor progresivamente está haciendo en ustedes. Ustedes han sido transformados y hoy no es el pecado lo que debe caracterizar su vida, su actitud, sino que celebren con sinceridad, con verdad, porque eso es lo que ustedes tienen, a Cristo en su vida. Vivan quienes son en Cristo. Dejen de vivir lo que ustedes quieren ser. Hermanos, nunca es bueno para la iglesia no hacer nada y seguir centrada en sí mismo. Cada uno buscando su propio bienestar y no el bienestar del hermano que anda en pecado. Eso nos vuelve cómplices del pecado de nuestro hermano, porque además al orgullo añade indiferencia, falta de amor, que afecta a todo el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hermano, la instrucción para todos nosotros, por alcance para la iglesia de Monteverde hoy día, es que recordemos que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Vivamos aquella fiesta que Cristo preparó para ti y para mí. El Padre amoroso envió a su Hijo. Cristo murió en la cruz. Pagó todos nuestros pecados. Él resucitó como garantía, como primicia de lo que nosotros creemos. Y nos dio y nos otorgó aquello que éramos incapaces de lograr, lo más grande, ser liberados del dominio del pecado. Entonces vivamos en consecuencia. Disfrutemos de nuestra vida, porque es una fiesta que Cristo nos ha entregado. Oh, hermano querido, cuando uno va a una fiesta, ¿de qué está hablando las patas? No, pero cuando celebramos algo, cuando la pasamos bien, celebramos de acuerdo a lo que el significado que la fiesta tiene. Por ejemplo, si vamos a un matrimonio, celebramos junto a los novios, junto a los invitados, y celebramos, ¿qué cosa? En lo que se está celebrando, es esa boda, ¿verdad? No en medio de la fiesta no hacemos nuestro propio programa. No, yo quiero celebrar por esta otra cosa. Y nos ponemos a celebrar haciendo lo que nosotros queremos. Es ridículo, porque hay un motivo, porque hay un objetivo por el cual estamos ahí y hemos sido convocados a esa fiesta. Todos juntos celebramos eso. Cristo nos invitó a su fiesta, hermano. Fiesta de vivir para Él, vivir por Él, de vivir en Él. No pongamos nuestras propias condiciones para esta fiesta, pues, hermano. Limpiémonos de este pecado en honor a Cristo, porque Él lo hizo posible. Oh, hermano querido, ¿estás consciente entonces de tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Entendemos que lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a nuestros hermanos? En Cristo tenemos la posibilidad de ser un cuerpo santo, apartado para Dios, siendo transformados por Él a diario, vivir en novedad de vida con el gran privilegio de adorar al Creador. Mira qué fiesta más grande,
de ser bendecidos diariamente. Mira la fiesta más grande que... No hay ninguna fiesta más grande que esta, de vivir todos los días y poder ser bendecidos con fe, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, con dominio propio. Vivir con esta comunión que tenemos en Cristo, recordándonos el Evangelio, la iglesia mutuamente, unos a otros, consolándonos mutuamente, siendo animados y consolados por el Espíritu Santo, por medio de la palabra santa. Por eso en el capítulo 3:21, ¿te acuerdas? Pablo decía, todo es vuestro. Todo es vuestro. Hermanos, hagamos lo que debemos. Y lo poquito que Él nos demanda, porque es poquito, hagámoslo siempre pensando en su obra. Y Él hace el resto. Él nos ha dado estas maravillas. Romanos 6, 11 y 12. Así que vosotros también considérense muertos al pecado, porque eso es lo que son. Y considérense vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hacen eso, si se consideran, no va a reinar el pecado en sus cuerpos mortales. No vamos a obedecer a las concupiscencias, porque hemos sido liberados del pecado. Hermanos, la iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo entre sus miembros, corrigiendo el pecado entre sus miembros. Nos corregimos el pecado que hay en nosotros, pero también viviendo de acuerdo a quienes somos en Cristo, esta gran fiesta que Cristo ha preparado para nosotros, vivirla para Él. Y finalmente, hermano, diferenciándose del mundo en sus prácticas. La iglesia refleja el carácter de Cristo, escúchame, diferenciándose del mundo en sus prácticas. Versículos 9 al 13. Mira lo que dice al principio, el 9 y el 10. Os he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Me da un poco de risa porque como que Pablo tiene que escribirle nuevamente y especificarle algo que ya le había dicho. Os he escrito por carta. Presumiblemente hay otra carta antes que esta, donde Pablo ya le había dado algunas instrucciones a ellos, pero aquí se las tiene. Parece que ellos no le entendieron bien a lo que él estaba significando. Y para que no haya confusiones, viene la explicación de nuevo. Él les había dicho que no se junten con pecadores, pero obviamente no se refería a que no se juntaran con la gente del mundo porque son pecadores. Pues se entiende que los que no tienen a Cristo, que son del mundo, son pecadores per se. Y Pablo no les estaba diciendo que no se relacionen con nosotros. Es muy probable que la iglesia ellos hayan tenido una visión un poquito sectaria y hayan dejado y cortado todo tipo de relación con todo tipo de personas que era pecadora, y entre ellos consideraron al mundo. Y Pablo les dice, no, eso no es así. Ellos no son creyentes, no han sido liberados del pecado. Ese es el estilo de vida del mundo. Y si ustedes no quieren relacionarse con ellos, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No es lo que él estaba diciendo. Pablo iba a algo más, un poquito más allá. Más bien, mira el versículo 11. Les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ojo, eso es importante. Ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Pablo lo que le estaba diciendo y le había dicho, y les vuelvo a repetir, no se junten con aquellos que se autodenominan hermanos, con los que se autodenominan cristianos, pero permanecen en el pecado. No se junten con aquellos que dicen ser creyentes, pero que sus vidas evidencian que no lo son. No los traten como creyentes. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y Pablo les instruye con ellos, con estas personas, donde no hay arrepentimiento en sus vidas, con estas personas no hay comunión.
Con ellos les dice, ni aún coman. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Pero hermano, escúchame, ¿el espíritu de esto cuál es? ¿Cuál es el tema de fondo? Yo soy mejor que tú, yo soy cristiano, yo soy creyente y tú no lo eres, por lo tanto yo no me junto contigo. Recuerda que la otra persona se dice ser cristiano. ¿Cuál es el punto de fondo? Pablo le está diciendo de una u otra forma, no alimenten el error de ellos. No los lleven a más confusión a ellos, porque ellos creen ser cristianos, como mucha gente hay hoy en día, ¿no? Que se autodenomina cristiano, en las iglesias también. Se autodenomina cristiano. Es fácil, pues. Llegas a una iglesia y dices, yo soy cristiano. Ok. ¿Y eso te vuelve cristiano? Por eso la iglesia es tan importante, la función de la iglesia de identificar si son creyentes o no son creyentes, que es Pablo lo que está haciendo acá, y da todas las directrices. No alimenten el error de ellos. Por eso les dice a los de Éfeso, ¿te acuerdas? No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Repréndanlas. Si tienen la posibilidad de estar con alguno que está así, no normalicen su estilo de vida. Reprendan lo que ellos están haciendo. Si ven que están en pecado, Pablo para allá está llevando todo esto. Para que esta persona no normalice su estilo de vida en pecado, sino que se arrepienta y adore en santidad al Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo, por eso le dice, con él ni aún coman. Versículos 12 y 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pablo se pone en representación de la iglesia, porque no es un tema de él solamente, sino que de cada cristiano. Pablo no está llamado y nos tiene una función de estar juzgando al mundo. Porque al mundo, ¿quién lo va a juzgar? Dios. Vendrá el juicio, hermanos, donde todos los no creyentes recibirán el pago justo de la ira de Dios. ¿Sabías eso? Apocalipsis 20, es importante, hermano, recordar esto, porque a veces en el día a día y en el materialismo que se postula hoy en día, se olvida que hay un mundo espiritual acá, o por supuesto se ha olvidado de Dios, y se olvida que hay un juicio. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos queridos, Pablo no gastaba tiempo sorprendiéndose y juzgando al mundo como el mundo actúa. Ya tendrán su juicio. Por tanto, hermano, no era labor de la iglesia de Corinto vivir juzgando lo que el mundo hace. Dios es el juez. Lo que Pablo les dice es lo que está al final. Esto es la labor de ustedes. La labor de ustedes de la iglesia es juzgar a los que están adentro. Eso lo había dicho anteriormente ahí en el versículo 12. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La labor de la iglesia entonces es juzgar a los que están dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que tenían que hacer ellos? Retoma lo que ya había hablado anteriormente. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros. El juicio del pecado a la iglesia es la iglesia la que está encargada de quitar el pecado de en medio de ellos. Y el mensaje e instrucción en este caso tiene un énfasis en cómo la iglesia reacciona ante el pecado, como hablamos anteriormente. Quítenlo de ese lugar. Como ya lo vimos allá en Mateo 18, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo actúa la iglesia para con ellos? Simplemente les dice, váyanse, porque eres un perverso, contigo ni cómo. ¿Eres un gentil y un publicano? No. Cuando lo armonizamos con las enseñanzas de la Escritura, y Pablo anteriormente le había escrito a los de Tesalónica, anteriormente, mira lo que les había dicho. Lo mismo, en un mismo procedimiento de disciplina bíblica. Pero mira cómo podemos complementar esto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando y no os juntéis con él. Lo mismo, ¿cierto? Para que se avergüence. Ese es el fin, para que se avergüence y vuelva nuevamente, si es creyente, para que vuelva. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonéstenle como hermano. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es el trato para después? Amonéstenle como hermano. Y Gálatas 6:1 lo sabemos también. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que son de Cristo, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Te acuerdas? Eso es lo que hay que hacer, considerándose a uno mismo. Sí, es verdad. Denunciamos el pecado, lo lamentamos, accionamos contra eso, pero el fin es el amor. Es que vuelva a Cristo. Es que vuelva a la adoración. Es que vuelva a la comunión con la iglesia. Entonces, nos queda claro, hermanos, la iglesia no está encargada de emitir juicios a los que no son creyentes, pero sí dentro de la iglesia, a aquellos que insisten en andar en pecado, a aquellos que no pretenden y no representan a Cristo fielmente. La iglesia no juzga al mundo porque ya habrá tiempo para eso, el tiempo se acerca. Dios va a hacer efectivo el juicio sobre el mundo. La iglesia debe ocuparse de sus asuntos, de que el cuerpo de Cristo sea santo, de marcar una real diferencia y ser una real diferencia con el mundo, ofrecer una alternativa a este mundo que está caído. Por tanto, hermano, escúchame, si Cristo no está siendo representado por los suyos, la iglesia tiene la responsabilidad de devolver el honor a Cristo. Siempre y en todo momento es responsabilidad de la iglesia. Solamente quiero enfatizar con esto para finalizar, hermano. Escúchame. Este caso para mí, cuando lo estudiaba y le daba vueltas un poquito, viene a ser muy paradigmático porque nos muestra, nos grafica cuál, y nos da la perspectiva correcta de cuál debe ser la relación de la iglesia con el mundo. En ese entonces y hoy día también. Porque escúchame, hermano, mientras el mundo posmoderno en que vivimos amplía las libertades humanas, ¿o no? Cada cual hace según siente. La iglesia sostiene que Dios establece cuáles son esas libertades. La iglesia vela porque el carácter de Dios, porque su palabra sea conocida. Y para eso, la práctica de la disciplina bíblica es fundamental. Escúchame, Dios bendice a la iglesia en donde los miembros de su iglesia toman en serio dejar en alto el nombre de Cristo, poner en alto su nombre. En donde para los miembros de la iglesia es importante devolver la honra a Cristo a pesar del costo que tenga. Por eso Jesucristo decía lo siguiente allá en Juan 17:14 en adelante, hablando de sus discípulos. Yo les he dado tu palabra, hablando con el Padre, ¿te acuerdas en esa oración? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por la palabra, por la estructura, por lo que nosotros creemos, por nuestros límites. ¿Y cómo reacciona el mundo ante eso? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En cambio, ¿qué es lo que ruega el Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, es tan importante nuestra función, tu función y mi función en medio de la iglesia que, hermano, que me está escuchando allá en casa y acá, Iglesia UCB Monteverde, no menosprecies tu labor, tu función, no seas engreído con tu función dentro del cuerpo de Cristo. Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, ¿te acuerdas allá, 1 de Timoteo 3:15? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Pablo le decía a Timoteo, debes saber cómo conducirte con la iglesia, porque la iglesia es del Dios viviente. Porque la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. No es cualquier cosa. Timoteo, no andes engreído por la vida. No andes menospreciando a tu iglesia. Hermano de UCB Monteverde, no andes engreído por la vida. No menosprecies a tu iglesia. Por esta razón, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a los suyos, que son la sal de la tierra. Si se dan cuenta, ¿no? Porque la sal produce este efecto de conservación. Hoy en día, hermanos, escúchame esto, por favor. Escúchame. Cuando la progresión del ser humano, los movimientos progresistas que están hoy en día por todos lados, cuando la progresión del ser humano es el paradigma, ¿verdad? Cuando las personas buscan un cambio que lo alejen de lo que hoy es. Eso es lo que andan buscando las personas. Ser otro, progresar, buscar ser distinto a como somos hoy. Y para eso se proponen libertades para cada ser humano. Y hermano, ¿esas libertades de dónde vienen? De corazones corrompidos por el pecado, ¿o no? ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado? Pero la iglesia debe ofrecer un cambio también. Ojo con esto. La iglesia también debe ofrecer un cambio. De no quedarse las personas como son. La iglesia también ofrece un cambio. Pero es un cambio basado en Dios y para Dios. Y hermano, ese sí que es un verdadero progreso. Ese sí que es un verdadero progreso. Y en Cristo es posible. En Cristo es posible. Por eso el Señor Jesucristo decía, ustedes son la sal de la tierra. Si se desvanece, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Esa es nuestra labor hoy en el mundo. Ofrecer un verdadero cambio, un verdadero progreso. Un cambio hacia Dios. Amados hermanos, es necesario entonces que recordemos que nuestra función principal como iglesia es dar la gloria a Dios. Y esta función es de acuerdo a lo que Él ha estipulado. Honramos a Cristo cuando anunciamos el Evangelio, ¿no? ¿Honramos a Cristo cuando anunciamos el Evangelio? Por supuesto. ¿Honramos a Cristo cuando nos reunimos para adorarle? Por supuesto que lo honramos, pero también honramos a Cristo cuando su carácter santo es reconocido en medio de la iglesia. Y cuando mutuamente entonces, y para eso nos supervisamos, en amor, para que Él tenga la preeminencia en todo. La iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo entre sus miembros. ¿Cómo lo hace? Corrigiendo el pecado entre sus miembros. Viviendo de acuerdo a quienes son en Cristo. Celebrando esta nueva vida que Cristo les ha dado. Pero sobre todas las cosas, no sobre todas las cosas, pero también y además, diferenciándose del mundo en su práctica.